Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este canal de reflexión filosófica, teológica y política. Mi nombre es Juan Luis Cabrera y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un gran amigo y una persona muy interesante, Ángel Sosa, quien es físico y quien viene a compartir con nosotros hoy sobre el tema que vamos a hablar. Llevamos ya sin subir videos, bueno, subí unos shorts hace poquito, ¿verdad? Pero sin subir videos largos, ya llevo yo creo que un año. Entonces agradezco a todos los que están aquí dándome la oportunidad de robarles un poquito de su tiempo y que nos dan a mí, Ángel, la oportunidad de compartir esta reflexión con ustedes. El día de hoy me gustaría poder platicar con Ángel y con todos ustedes, dialogar con todos ustedes, un tema de suma importancia para nuestra sociedad, para nuestra vida diaria. Y después de la pandemia, yo creo que se ha vuelto un tema más relevante para nuestras vidas, que es el tema de la ciencia, ¿verdad? Pero antes de introducirme más en este tema, me gustaría bueno, darle la oportunidad a Ángel de que se presente un poquito, que nos platique acerca de su vida. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues, qué onda, Juan? Tibu, te voy a decir Tibu porque todo el mundo te decimos así, se me hace raro llamarte por tu nombre. Muy bien, muy contento por estar aquí, por este tema tan apasionante, ¿no? Que pienso que para ti y para mí es así como que uno de los temas que nos apasionan y que nos hacen arder ahí en la discusión y demás, al respecto de la ciencia, la filosofía, la religión. Pues muy contento, súper alegre de estar aquí, agradecido por que me hayas invitado. Y pues bueno, aquí andamos, ¿no? Listos para lo que sea que se venga, para las preguntas. Muchas gracias a ti, Ángel, estoy conectando mi computadora porque está a punto de apagarse. Muchas gracias a ti, Ángel, por aceptar la invitación. Pues ya hace rato que te la pedí, ¿verdad? Y pues ya al fin se hizo la oportunidad. La gente está preguntando que cuándo íbamos a grabar. Comúnmente yo grabo en vivo, pero esta vez quisiera comenzar pregrabando, y probablemente vaya a cambiar el formato y vaya ahora a pregrabar de nuevo, no lo sé. Yo no sé nada de este canal. Probablemente el próximo mes haga 3 lives y en un mes más haga solo uno, ¿verdad? No lo sé. Pero Yo bueno, solo sé que no sé yo nada. solo sé que no sé nada, ¿verdad? Es el espíritu de este canal. Yo solo sé que no sé nada. Ángel, platícanos un poquito. Tú eres físico, ¿verdad? Estudiaste física. Platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste, qué te Ok. gusta leer, etcétera, etcétera. ¿Te gustan las piñas coladas? ¿Qué te gusta? Sí, sí me gustan las piñas coladas, aunque prefiero un poco más las margaritas por el sabor a limón. Y aparte porque son de aquí de nuestro natal Ciudad Juárez. Pues bueno, como ya dijiste, soy físico de profesión, soy ingeniero en física por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde duré 5 años estudiando física. Estuve ahí en algunos proyectos de investigación en el área de los radiotelescopios, de la radioastronomía, en astronomía, por estar en parte como miembro del Club de Astronomía, y donde trabajamos ahí pues en algunos aspectos ya más académicos, ¿no? Respecto a estar haciendo ahí cuestiones de sociedad académica de estudiantes de física y demás. Fui miembro de la Society of Physics Students, capítulo UACJ. Es una asociación de la Asociación Americana de Profesores de Física. Y pues actualmente formo parte de la Sociedad Juarense de Física, aquí en Ciudad Juárez, en donde pues el plan es comenzar a hacer divulgación, al menos de mi parte, de relación ciencia-filosofía y de cómo es que estas dos áreas se pueden ir complementando. Pues actualmente estoy en proceso para entrar a la maestría en filosofía en UTEP, en la Universidad de Texas en El Paso, y al mismo tiempo estoy también como docente en este momento en el Instituto México de aquí de Ciudad Juárez, en la Congregación Marista, apoyando ahí en las áreas de lógica y de programación, particularmente informática, a los muchachos de preparatoria. Y pues bueno, también como profesor de lógica en el filosófico de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el Instituto San Justino Mártir, una extensión del instituto que tú fundaste en el seminario hace como, ¿cuánto fue? ¿5 años? ¿4 años? O sea, Sí, más o menos, ya es un chorro, ya más o menos, pues bueno, soy ahí profesor, ayudé a fundar también la extensión, ahorita estamos con ese proyecto,
y pues como profesor de teología en el Instituto Benedicto XVI de la Parroquia de Dios Padre, aquí en Ciudad Juárez también. Dicen que esa extensión en esa parroquia es el próximo Oxford de Es Latinoamérica. el próximo Oxford. Oxford nació siendo escuela parroquial, entonces dentro de unos 2000 años va a ser la universidad de Ciudad Juárez, va a Mm, destronar a la UACJ y todo, entonces ujú. estemos preparados para eso. La Pontificia, la UNAM, todas las Ya, universidades van a quedarse así, de la en Cruz, comparación. todas se van a acabar. Bueno, tiemblen universidades de México. Este, no, muchas gracias, Ángel. La verdad, muy interesante tu trayectoria. ¿Cuántos años tienes? Platícame. 23 años, algo que no me creen ni mis alumnos. Me dicen de que algunos me dicen que me veo más joven, otros que me veo más viejo, entonces ya no sé a quién creerle. No, Pero 23 años en total. definitivamente a tu corta edad, pues has hecho, pues cosas que muchos no logramos a tu edad. Pues estoy muy, muy agradecido por tenerte aquí y mi admiración más grande a las cosas que has hecho hasta ahorita. Ya Ángel, sabes que es recíproco todo también. gracias, Ángel. Pues mira, vamos a hablar hoy, de la ciencia en general, ¿verdad? Algunos temas, a ti que te encanta la cuestión de la ciencia, ¿verdad? Yo, en lo personal, pues no soy un experto en el área, por eso quise invitarte, aunque desde la filosofía, que es a lo que yo me dedico, pues hay ciertas reflexiones, o muchas reflexiones, hay un campo muy, muy grande en la filosofía que de alguna manera impacta cómo se hace la ciencia y a veces también llega a conflicto con el mundo científico de hoy. Y en la historia, ¿verdad? Ha habido una relación de amor y odio de la filosofía y la ciencia a través de la historia, que tú mejor que yo puedes conocerla, y que tal vez nuestra audiencia conocí un poco, pero bueno, tal vez tengamos oportunidad de hablar un poquito de eso, o tal vez no. Pero hoy me gustaría enfocarme, primero que nada, pues en la situación de la ciencia hoy, ¿verdad? No tanto en el pasado, sino en la ciencia hoy y los alcances que tiene la ciencia o hasta dónde llega la ciencia. Pero para eso me gustaría decir que la razón por la que me interesó hablar de este tema, Ángel, es porque, bueno, lleva ya ciertos años que yo me he notado, llevan ya ciertos años en los que yo he notado que hay un cierto auge por el interés científico entre, como se le dice comúnmente, a la gente de a pie, gente que no se dedica a la ciencia como tú o a la filosofía como otros de nosotros, ¿verdad? No están dentro del campo especializado de las disciplinas filosóficas o científicas, pero gracias a autores que han hecho divulgación científica, de entre los más famosos, pues puede ser este nuevo grupo, los nuevos ateos, los de New Atheists, ¿verdad? Que es Yo Hitchens, sí, Dawkins, dos. Stephen Hawking, ¿verdad? Todas estas personas, este, bueno, Stephen Hawking también tiene libros de divulgación, hasta donde yo entiendo, o no sé si la gente más bien se ha metido a leerlo a él, tú me podrás corregir, pero especialmente estos ateos, ¿no? Que son Dawkins y Lawrence Krauss por parte de la física. exacto, todo este tipo de personas que han escrito libros acerca de Dios, ¿verdad? Negando la existencia de Dios, etcétera, etcétera, que se ha hecho y han tenido debates en públicos que se han transmitido en YouTube. Bueno, que la ciencia ha como que entrado en las venas de la cultura popular. eh, y sobre todo, yo lo he notado últimamente con la película que salió hace no mucho, ¿verdad? Que es la de Oppenheimer, ¿verdad? Que no mucha gente sabíamos tanto acerca de esta personalidad de la ciencia científica, ¿verdad? Y en la cual podemos ver a muchas otras personalidades en esta película, especialmente una de las más notables que la gente rápido reconoció, pues Albert Einstein, ¿no? Que pues, por su El característica cabello así, modo de verse, ¿verdad? Y el su físico rockstar le decimos los físicos, es el físico rockstar sí, el físico rockstar, por que lo famoso que es y por el look tan desalineado con el que lo pintan, que da así como que la fama así como que de rockstar de aquellos tiempos, por eso le decimos el físico rockstar. ahora mira, no sabía que le llamaban así. Pues fíjate, este tipo de personalidades que poco a poco están entrando al mundo popular, ¿no? A la cultura pop, si poderlos así, si lo podemos decir de esa manera. O sea, yo tuve conversaciones con familiares míos, con amigos, con gente que, o sea, yo jamás pensé que me iba a poner a platicar de este tipo de cosas gracias
a este tipo de, bueno, a esta película específicamente. Y también entramos al mundo de la relación de la ciencia con la ética, cuando estábamos hablando, esta película como que nos dio una perspectiva a muchos de nosotros, o a, bueno, los que no, algunos que no teníamos esa perspectiva, algunos sí lo teníamos, ¿verdad? Pero de cómo la ciencia entra en un campo ético, pues muy profundo, que a veces es difícil de ver desde los salones, ¿no? Desde las aulas, cuando uno está tomando clases en la secundaria o en la prepa, en las ciencias. Pues bueno, esta película nos ha ayudado mucho. Bueno, en vista de este gran interés por la física y la ciencia, Ángel, yo quería hablar contigo acerca, por eso me nació el interés de hablar acerca de la ciencia contigo. Pero comencemos por lo más básico, Ángel. ¿Tú cómo definirías exactamente la ciencia o el quehacer científico? ¿Qué es la ciencia? Uy, es una pregunta, que justamente le acabo de poner en el examen de lógica a mis alumnos, de qué es la ciencia. Bueno, mira, primero que nada, pienso que un buen punto de partida para reflexionar en torno a la ciencia es irnos a los albores del conocimiento, es decir, en donde comenzó a nacer esta perspectiva racional del mundo, tal cual, porque muchas veces intentamos entrar al mundo científico o a la concepción de la ciencia desde esta perspectiva moderna y nos podemos perder entre tanta cosa y al final terminamos con una concepción errónea de lo que es la ciencia. Para muestra un botón, ¿no? Tú acabas de mencionar algunos de los nuevos ateos, de los New Atheist o Atheist, este, los cuales plantean un paradigma científico y plantean algunas definiciones de ciencia con las cuales yo no estoy de acuerdo. Lo vamos a ir profundizando en la plática, pero de momento para hablar de qué es la ciencia, voy a plantear una dicotomía, es decir, dos puntos de vista diferentes. Generalmente, cuando le preguntas a alguien qué es la ciencia, lo primero en lo que se dan, o lo primero en lo que piensan es en todo este aparato académico que hace referencia a ecuaciones matemáticas y de cuestiones naturales como por ejemplo la física, la química, incluso la biología en ocasiones, las cuales siguen el denominado método científico, el cual lo menciona como si fuera un único método, ¿no? El único método científico, cosa que yo no estoy de acuerdo, que exista tal cosa como el método científico, sino que hay diferentes métodos que caen dentro de la categoría de científico. Pues bien, esta primera perspectiva de qué es la ciencia la vamos a abordar un poco más adelante aquí en el programa, pero debo decir que es incorrecta, errónea y reduccionista. Es decir, le quita a la ciencia la potencia que originalmente tiene. Si tuviéramos que decir qué es la ciencia, de forma muy sencilla y directa, tendría que ser una definición como la siguiente: conocimiento cierto de las cosas por medio de sus causas, sin importar si es una causa secundaria o una causa suprema. Es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Esta definición se la estoy robando a Gutiérrez Sáenz en su libro Introducción a la Lógica, precisamente, que por supuesto es una primera definición un tanto primitiva, ¿no? De lo que es la ciencia tal cual. Hay toda una reflexión posterior que se puede realizar, pero en el núcleo de la cuestión esta es la definición tal cual de ciencia. Un conocimiento cierto de las cosas, por cierto, entiéndase rígido, entiéndase riguroso de las cosas, por sus causas, entendiendo causa como una explicación racional necesaria y suficiente del ente, de la cosa en sí misma. En este sentido, todo esto parte, a final de cuentas, del planteamiento aristotélico de la doxa y la episteme. Es decir, la doxa es un conocimiento vulgar para Aristóteles, vulgar no en el sentido de grosero, sino vulgar en el sentido de popular. Es decir, es un conocimiento al cual todo mundo puede acceder y todo el mundo lo sabe. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería, por ejemplo, aquí en Juárez, ahorita que acabamos de pasar por agosto, es la temporada de lluvia. Ah, Entonces, le preguntas a alguien: "Oye, ¿sabes por qué está lloviendo el día de hoy, veintitantos de agosto?". Entonces, esta persona nos puede decir: "Ah, pues es que muy fácil, está lloviendo el día de hoy porque estamos en agosto y es temporada de lluvia". mm, Bueno, sí, pero okey, ¿y luego? O sea, sí, sabemos que es temporada de lluvia, pero no es la respuesta no es científica como tal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tiene toda una investigación rigurosa detrás.
La episteme, por otra parte, es un conocimiento ya más reflexionado, es un conocimiento más rígido, que lleva ya una investigación de por medio y que conoce por medio de causas. Qué diferente, por ejemplo, sería que a esa misma pregunta la respuesta fuera, mira, fíjate de que, pues no, hace unos días los radares ambientales detectaron una diferencia de presiones en la atmósfera, lo cual provocó, pues, un cambio en el viento y demás, condensación del agua, que a final de cuentas ahorita se coloca por encima de la ciudad y hace de que las nubes estén tan cargadas que termine lloviendo y nos mete el ciclo del agua y demás. Qué diferente, ¿no? Ahí ya hay un conocimiento más certero, más riguroso. Ambos son conocimientos, pero uno es más riguroso que el otro. Mm, En general, eso, una reflexión de qué es la ciencia tiene que abarcar todo, de alguna manera, esto que he mencionado de aquí. Pero para que nos quedemos de forma sencilla, ¿qué es la ciencia propiamente dicha? Un conocimiento cierto de las cosas por medio de sus causas. ok, excelente. Ahorita mencionabas a Aristóteles y me gustó que lo hiciste porque yo te quería hacer una pregunta siguiendo con esta primera que te hice sobre qué es la ciencia, porque a veces hay confusión y yo me he topado en las redes sociales debatiendo yo constantemente con personas que, bueno, tienen ciertas posturas acerca de ciertos temas en los que me he metido ahí a pelear en las redes sociales a veces, o que he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas. Justamente este concepto que tú mencionas, el de episteme, ¿verdad? Este concepto de Aristóteles que refiere justamente a todo, bueno, al conocimiento que está basado en la razón y en la observación sistemática de la naturaleza. Esto era como el episteme aristotélico, ¿no? O sea, es decir, toda que refería a la ciencia, ¿no? La ciencia era todo conocimiento basado en la razón y a la observación sistemática, es decir, con un método específico para observar la naturaleza. Aristóteles le llamaba ciencia o episteme. Y esta concepción perduró, vamos a decir, desde Aristóteles estuvo si no me equivoco, 300 antes de Cristo, 300 y algo antes de Cristo, 400 antes de Cristo, si no me equivoco, Más o menos. perduró como hasta el siglo XVII, XVIII después de Cristo, ¿no? Esta era la perspectiva acerca de las ciencias. Hoy en día dividimos las ciencias empíricas de las ciencias sociales o las ciencias humanas, este, pero para muchos científicos o para mucha gente, las ciencias solo se consideran todas aquellas que son empíricas. Y cuando hablo de empírico es todo aquello, como decía Ángel, que utiliza el método científico. O Ángel no estaría de acuerdo en hablar del método científico, uno solo, pero como ya no lo compartió, pero bueno, que tiene ciertos métodos de los cuales tú puedes sacar datos duros, empíricos, los mismos métodos de las ciencias te dan, por ejemplo, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. ¿Tú Sí, considerarías las otras ciencias o las otras disciplinas, para no llamarle ciencias, para poder entrar a la pregunta, ciencias? Y sí o no, y por qué, Ángel? bueno, habría que ver, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esas otras disciplinas? Pero ciertamente si se acomodan a la definición de ciencia que hemos dado, es decir, si su conocimiento, lo que nos dan de conocimiento es en base a causas y lleva esta perspectiva rigurosa, investigativa detrás, claro que son ciencias, es decir, yo no sería tan loco como para no decirle a las matemáticas que no son ciencia. Ok, Es decir, no es ciencia en el sentido empírico, no es ciencia en este sentido empírico que estás diciendo, porque, bueno, un filósofo de Pasadena actual, sigue vivo, Edward Fraser, en su libro Aristotle Revenge, La venganza de Aristóteles, tomando y bebiendo un poco ahí de teorías popperianas de Karl Popper, menciona que la ciencia se concibe a día de hoy como todo aquello que tenga que tenga un núcleo empiricométrico. Es mm, decir, ¿qué es esto de núcleo empiricométrico? Un núcleo empiricométrico, quiere decir, en palabras sencillas, que todo aquello que sea contrastable con la naturaleza y que eso que estés contrastando lo puedas medir, mm, entonces eso de ahí es ciencia. ciencia. Todo lo demás, sea lo que, o sea, será el sereno, lo que tú quieras, menos ciencia. Ujú, En este sentido, Karl Popper propone algo un tanto similar cuando está buscando los límites o la demarcación del método científico en su lógica de la investigación científica, en donde está planteando primero el problema de la base empírica y una vez que logra
pues sortear de alguna manera el problema de la base empírica o al menos analizarlo, empieza a demarcar los límites de la ciencia y va a mencionar que todo aquello bueno, un poco, ¿no? En línea con Phaser, a final de cuentas Phaser bebe un poco en esa parte de Popper, de que todo aquello que no esté dentro de su definición de ciencia va a caer en lo que se le conoce como metafísica. Y Ah, aquí va a hablar ya de proposiciones tautológicas y contradictorias, que bueno, eso ya es meternos en en camisa de 11 varas para explicarlo, tal cual, pero en general es eso. Yo sí las consideraría ciencias, es decir, la psicología, las matemáticas, la historia, las humanidades propiamente siguen siendo ciencias, es decir, yo no veo, si nos tuviéramos que casar con la perspectiva de que la ciencia es todo aquello que tiene un núcleo empírico-métrico, las matemáticas, para empezar, no son ciencia, porque las matemáticas no son empíricas, mm. no las contrastas con la realidad, porque en el momento en el que haces eso ya no es matemática, ya es física. Y las ciencias no tendrían en qué sostenerse entonces, ¿no? Y las ciencias ya no te, o sea, y te caerías en un círculo tal vez no contradictorio ni vicioso, pero sí muy extraño en el que tu ciencia, tu conocimiento científico, que tiene la corona del mejor tipo, del mejor conocimiento, tiene en su núcleo algo que de entrada no es científico. Y Ya. ahí, y ahí tienes una bronca, ¿no? O sea, por eso te digo, si no es un círculo vicioso, por lo menos si es algo molesto y es algo que salta a la vista de que, oye, espérate, pero ¿qué onda, no? A mis alumnos yo se los ponía en este sentido. eh, Dime en dónde has experimentado el número 2. Ya. Y Sí, luego ellos me decían, pues mire, es que, y luego voy a agarrar esto de aquí, unas- ¿no? Porque tengo las dos tazas, me decían, mira, aquí está uno, dos. Y luego yo decía, no, 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 le dije, estos no son dos, le dije, es una taza y ya, es otra taza, es uno, es un individuo a final de cuentas el ente. claro. Entonces me decían, bueno, mire, y me sacaban otros dos lápices, mire, son dos lápices, le dije, es un lápiz y eso de ahí es otro lápiz. Sí, hasta el mismo hablar de un lápiz, o sea, ya es unificar el concepto de uno con el objeto que estás teniendo experiencia, o sea, la unidad propia del objeto como uno solo, ya es un proceso, sí, un proceso matemático al cual ya estamos nosotros acostumbrados, pero el cual le da realmente el valor matemático de uno, o sea, numérico de uno, que realmente el objeto mismo no te lo da, es un proceso que nosotros hacemos de abstracción del objeto, ¿no? Exactamente, y ahí es donde ya entramos un poco, ¿no? A lo de la simple aprehensión, los universales, la idea y todo el asunto, que todo eso no es empírico. Ujú, Digo, el acto de abstraer, el acto mental de la abstracción, tiene sus partes empíricas, porque a final de cuentas somos composición ilemórfica, somos materia y forma, pero tiene sus partes inmateriales que por el mero hecho de ser inmateriales no es empírico. ujú, Claro, por supuesto, que estoy asumiendo y estoy suponiendo la postura aristotélica del ilemorfismo y un materialista no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero pues yo al materialista, quitándome ok, vamos a decir de que no, de que la postura ilemórfica no es correcta ni nada, vamos a suponerla que no es correcta y vamos a asumir el materialismo como correcto. Aún así la pregunta se mantiene. ujú. ¿Dónde está la experiencia del 2? Sí, sí, El 2, el 2 como experiencia empírica. claro. Para explicarle un poquito a la audiencia, la teoría ilemórfica, la palabra ilemórfica significa que hay una unidad o que existen dos dimensiones en la composición del ser humano, que es la material y la espiritual, que están unidas. Eso significa que son ilemórficas, ¿verdad? Que son dos formas unidas en un solo ser, que somos nosotros. Y lo que nos está explicando Ángel es que esa teoría que el modo en que esa teoría lo que dice es que nosotros conocemos cosas del mundo y abstraemos sus esencias, ¿no? O sea, a través de nuestra razón, nosotros hacemos como un proceso en el que captamos lo que es la cosa y luego lo traemos como que a una idea que se universaliza. Y lo que sucede es que, por ejemplo, si yo veo un árbol en el mundo, yo veo el árbol, lo conozco y hago así como que una idea mental de lo que es el árbol a través de lo que nosotros entendemos, lo vemos, lo que vemos del árbol. Y si me voy a Japón y veo otro árbol, ya lo voy a reconocer todos los árboles del mundo porque tengo una idea universal de un solo árbol. ¿Por qué? Porque saqué del primer árbol que vi su, reconocí su esencia, lo que hace un árbol un árbol. Entonces, este, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, nosotros poder separar entre un árbol y entender que hay dos árboles, es también un proceso mental
que somos capaces de hacer porque tenemos un área en nuestro cerebro, perdón, en nuestro existe, en nuestro ser, que no es material y puede crear cosas no materiales como el uno, el 2, el 3, el 4, que al final no son materiales, ¿verdad? Nosotros vemos árboles, pero no sabemos qué es un árbol por la experiencia, sino que hacemos un proceso no material de crear una idea de uno para reconocer que es un árbol, o dos árboles, o tres árboles, o cuatro árboles, que bueno, ya las matemáticas son un proceso no material que ya está acá arriba, ¿no? Si tú Sí, sientas claro. un matemático, un día me recuerdo un profe de matemáticas que nos decía, tú puedes sentar a un matemático en un salón y él te puede hacer sin nada y te puede hacer operaciones matemáticas en su cabeza y llegar a conclusiones reales sin nunca tener que probarlo en la realidad. O sea, él nunca lo va a tener, no necesita un laboratorio para probar su conclusión matemática, porque la lógica matemática se comprueba por sí misma, no en la realidad, sino por un proceso lógico mismo. Este, Exacto, y o sea, aquí es donde entra toda esta parte de al pensamiento, tratado como lo hemos estado tratando, tratado lógicamente, se sí, le conoce como representación mental, es decir, son las ideas que tenemos en nuestra mente. Y en base a eso, el proceso que ahorita nos estaba describiendo Tibu es lo que se le conoce como las expresiones de las óperas, bueno, las expresiones de los pensamientos, es decir, existe una expresión llamada argumentación en la cual es lo que hacen los matemáticos, los filósofos e incluso los abogados. Aunque claro de que un matemático me diría que no, los demás son chafas, nada más yo soy el chida porque soy el. ¿Cómo? el de verdad. Porque yo soy el de verdad. Sí, exacto, porque como dice, la lógica matemática se comprueba por sí misma. Es decir, bueno, Gödel no estaría tan de acuerdo, ¿verdad? Pero eso ya es meterme en camisa de once varas ahí hablando de Oppenheimer, ¿no? De que ahí aparece Gödel en una parte. Súper, súper interesante lo que él nos habla. Si hay tiempo, lo trato más adelante. La lógica matemática se va comprobando por sí misma, de manera de que, por ejemplo, todas las matemáticas, toda la creación del cálculo, llámese cálculo diferencial, integral, multivariable, vectorial, topología, etcétera, se comprueba por sí misma y no tiene contrastarse, o sea, no tiene por qué contrastarse con la verdad. Hay matemáticos aquí en Ciudad Juárez, yo tuve el placer de conocer a uno, el profesor Paco, el doctor Paco, doctor en matemáticas, que se jactaba que sus modelos matemáticos no servían de nada. Entonces le preguntabas, ¿cómo que no sirven de nada, profe? Y él te respondía, pues sí, es que dice, son elucubraciones matemáticas que son verdad y son tautológicas, es decir, son verdad necesariamente, son verdades necesarias, pero que en el mundo real no tienen ninguna expresión, no tienen ningún significado en la realidad, a diferencia de, y bueno, para el físico esto es un tanto como, uy, o sea, es así como que chirriante, ¿no? Porque el físico es un matemático que intenta que sus expresiones matemáticas sí tengan, connotaciones en la realidad, sí tengan, un contraste con la realidad, pero los matemáticos no necesariamente tienen por qué hacer eso, es decir, un matemático puede pensar en un espacio de infinitas dimensiones Ujú. y puede hacer trabajos en base a eso, y un espacio de infinitas dimensiones no es aplicable para nuestro universo. El universo no puede ser infinito por unas cuestiones ahí que vamos a hablar ya hasta el final, ¿no? Cuando hablemos un poco de la dimensión de Dios, el infinito no es propio del universo. Pero un matemático puede pensar en el infinito, puede razonar a partir de ahí y puede crear incluso matemáticas trabajando desde el número, bueno, no desde el número, sino desde el concepto de infinito. Y aquí es donde ya entran cosas como el número Aleph cero, la cardinalidad y todo ese asunto donde puedes hacer matemáticas cuantificables partiendo del infinito, Sí. lo cual así a priori y en primera vista dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, es infinito, ¿cómo vas a calcular el infinito? Bueno, existen matemáticas a partir del infinito. Qué apasionante. Pero sabes qué, Ángel, tenemos que avanzar. Así que para también porque si no aquí nos quedamos atorados hablando de las matemáticas, que para mí es un tema muy interesante, aunque yo personalmente, quienes me conocen saben, soy una basura por las matemáticas, pero las matemáticas en sí mismas, o sea, el concepto de la matemática, para mí es muy apasionante porque siento que se entrelaza con la metafísica, que es algo que a mí me apasiona mucho, y la lógica, obviamente. Pero bueno, vamos a avanzar. Hablando de Oppenheimer, me gustaría que nos metiéramos a un tema que yo creo que es muy interesante, Ángel. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial nace un grupo de personas que
bueno, ya existían, ¿verdad? Pero se mudan a Estados Unidos escapando de los nazis, eh, judíos, alemanes y de otras partes de Europa, y crean un movimiento de investigación que se llamará, que ya existían, ellos ya estaban en Europa haciendo este movimiento, pero se mudan eh, de Viena, ¿verdad? Para irse a Estados Unidos y se le llama pues el círculo, perdón, Círculo de Viena. totalmente distinto. La escuela de Frankfurt, perdón. Estaban en Frankfurt y se mudan de Frankfurt y se van a Estados Unidos. Es que ya estoy viendo acá mis notas para lo que sigue. Y hacen el grupo de la escuela de Frankfurt. Y ellos tienen una perspectiva que al día de hoy yo creo que afecta mucho al modo de entender el- la ciencia. Sobre todo yo pienso que se ha retomado bastante inconscientemente en la sociedad después de la película de Oppenheimer, volvemos a esto, este, porque se ha afirmado mucho de que desde el siglo XIX la ciencia ha tenido un papel fundamental en los crímenes más atroces de la historia, que se han hecho de la historia, incluyendo las dos guerras mundiales, este, y bueno, que la ciencia es culpable de las más grandes atrocidades que han existido. ¿Tú qué opinas de esta conexión histórica que se hace y ética entre la ciencia, las guerras mundiales? Bueno, entramos a la cuestión de Oppenheimer, la bomba nuclear, este, toda la cuestión de los nazis y el modo en que utilizaron la ciencia para hacer experimentos con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Consideras que la ciencia lleva consigo una carga ética que es ineludible? ¿O qué piensas? A ver, platícame. Ok, bueno, para comprender un poco de este desencanto, ¿no? Por la ciencia que estabas mencionando ahorita al inicio, pienso yo que es absolutamente necesario comprender un poco de historia de la filosofía, es decir, para terminar de comprender el porqué del desencanto. Y aquí me uno un poco a la filosofía de este filósofo posmoderno Lyotard, que nos va a hablar de los metarrelatos. Un metarrelato es básicamente, vamos a decirlo así, como una historia, un una proposición, es que me es complicado explicar un metarrelato sin meterme al lenguaje filosófico, pero vamos a decir así, es como una postura, una idea, una adherencia, una postura que podría parecerse incluso política, sobre algo que intenta explicar toda la realidad o que intenta explicar la sociedad en general. Entonces, Lyotard nos habla de que y lo podemos notar, que desde la época moderna, lo que se conoce como la época moderna, a partir de Descartes en adelante, empieza el metarrelato de la ciencia, el metarrelato científico. Es decir, comienza el auge de la ciencia matemática, con ello la física matemática, la revolución, bueno, una ruptura entre comillas que hubo con la filosofía aristotélica tradicional, la filosofía perenne, este, y comienza este auge de la ciencia, el cual, conforme pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, el metarrelato nos decía de que ahora la razón es lo que nos va a llevar más lejos, es lo que nos va a llevar hacia arriba, lo que nos va a llevar hacia la madurez de la humanidad y demás. Antes éramos como niños, ahora vamos a ser adultos porque ya tenemos la ciencia. Eh, y lo podemos notar incluso en el lenguaje histórico coloquial que utilizamos, la época de la Ilustración. ¿Por qué ilustración? Ah, bueno, porque fue donde de forma particular se dio esta ruptura con la religión, se dio esta ruptura un tanto con la filosofía clásica y se da una apertura nueva a todas estas revoluciones científicas que están ocurriendo en el área de la física, en el área de las humanidades, incluso en el área de la biología, etcétera, que a final de cuentas van a culminar en el siglo XX, junto con muchas ideas filosóficas que tú conoces mejor que yo, de Nietzsche, de Marx, de Freud, principalmente, que culminan en la creación de la bomba atómica y en las dos guerras mundiales, que muchos, en vez de hablar de dos guerras mundiales, hablan de la Gran Guerra Mundial. Este, tienen ahí algunos motivos, porque a final de cuentas parece ser que que la Segunda Guerra Mundial no es más que la continuación de la primera queda en pausa, y empieza la segunda años después, no solamente por motivos que venían rastreándose desde la Primera Guerra, sino también por cosas que ocurrieron dentro de la misma Primera Guerra Mundial. Entonces, si considero que la ciencia tiene una carga ética, diría que por supuesto que la tiene. Es decir, a final de cuentas, todos los actos del hombre tienen una carga ética moral, la cual hay que considerar. Este, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona desarrolle una bomba atómica a que un científico, por ejemplo,
tenga una balanza y mida la constante gravitacional. Lo último nos va a llevar años, muchísimos años después a lo primero. Es decir, Cavendish, que fue el físico que midió con una balanza la constante gravitacional, sus descubrimientos de mayor o menor manera van a provocar un desarrollo en la ciencia que van a culminar con Oppenheimer desarrollando la bomba atómica. Es decir, el científico siempre tiene que tener en la mente que sus actos tienen moralidad. La ciencia no es amoral, no es como lo mencionan muchos, es decir, de que no es que la ciencia no tiene nada de moral, no hay nada de moral en eso. Pues bueno, tal vez la ciencia per se, es decir, el conocimiento per se no tiene nada de moral, pero lo que haces con ese conocimiento sí que lo tiene. Ujú. Es decir, yo creo que todos tenemos una, aunque sea vaga noción de moralidad en el que si yo les digo voy a desarrollar una bomba atómica en este momento, pues, o sea, bueno, ¿y para qué? O sea, todo tiene un para qué, una finalidad, y dentro de la finalidad viene ya la carga moral puesta. Oye, Ángel, y en la escuela, cuando tú estás haciendo física, o de modo general, llevan cierta, por decirlo así, por ejemplo, yo sé que no en todos lados, por lo que he entendido, pero por ejemplo, médicos, se les enseña supuestamente, bioética, ¿no? Este, ¿Hay algún tipo de, no sé, epistemoloética? Epi- Epistemoloética, algo como ética de la física, ¿no? Una ética de la ciencia, ¿les dan algún tipo de ética, relacionada con sus, no sé, con sus ramificaciones específicas que están estudiando? Por ejemplo, tú en física. Ok, mira, no, propiamente no nos dan tal cosa. Sí te hablan de que la ciencia no tiene que ser usada para, pues para el mal y cosas por el estilo, pero propiamente una clase no hay. Es decir, a final de cuentas, todos los que estamos en la carrera sabemos de que estamos estudiando y leyendo cosas que pueden servir desde para el bien de la humanidad hasta para crear un arma de destrucción masiva. Ujú. Cuando lees, por ejemplo, de mecánica cuántica y empiezas a hablar un poco ahí de física de partículas y de los estados de la materia y demás, empiezas de alguna manera a decir, oye, ¿qué pasaría si le meto más energía a esta cosa? Y le preguntas al profe, oiga, profe, ¿y qué pasa si a este cosa de ahí le meto unas barras de cadmio que liberan un chorro de neutrones y que provocarían una reacción en cadena allá adentro? ¿Qué pasaría si hago eso? Y pues ahí el profe te dice, no, pues es que estarías ya creando una bomba atómica. Entonces, no hay una materia propia, pero ahí es donde el profe aprovecha para decirte, pero recuerda, o sea, tenemos el conocimiento, pero hay que saber utilizarlo. ¿Para qué lo quieres utilizar? ¿Y cómo crees que impacta eso realmente? Porque bueno, mira, yo te voy a decir así. Yo ahorita estoy estudiando, para los que me conocen, saben que estoy haciendo una maestría en consejería de salud mental. En otras palabras, para ser terapeuta, ¿no? Sí, como tipo lo que hacen en México los psicólogos, y acá en Estados Unidos comúnmente lo hacen los consejeros, sí, los de salud mental. Eh, y yo te digo así, o sea, a pesar de que yo tengo una clase de ética, porque bueno, es más que obvio que nosotros nos tienen que dar clases de ética, yo te podría decir que no se define el modo en que se enseña esa clase, a pesar de que se da, yo veo cómo es que afecta literalmente, el modo en que van a ejercer mis compañeros, y yo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues yo he tenido formación de ética por la carrera de filosofía que he hecho, ¿verdad? Pero es bueno, en fin, no, yo veo que sí tiene cierto impacto en el modo en que van a ejercer mis compañeros pues su carrera, ¿no? Su trabajo. ¿Tú cómo crees que afecta eso al mundo científico? O sea, porque realmente la gente no es como que tenga muy claro, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, pues lo bueno y lo malo, hasta qué punto algo es bueno o algo es malo. ¿Tú has notado algo? O sea, que digas, bueno, aquí haría falta que la gente, que nosotros nos enseñen un poquito más de ética, o que entre la ética en el campo científico como algo no solamente agregado, sino como algo esencial para el ejercicio de nuestro trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuando estaba en la carrera, hubo una historia, una pequeña, historia que tuvimos en una conferencia. Año con año, la UACJ se encarga de realizar lo que se le llama las conferencias de física y matemáticas, o la jornada de física y matemáticas. Entonces, es una semana completa en el que se dan conferencias. Todas las clases de física y mate se suspenden para que los alumnos atiendan esas conferencias. Y a mí me tocó de forma particular me tocó de forma particular dos conferencias que me llamaron la atención.
La primera era al respecto de un modelo matemático de un profesor llamado Wolfgang. No era Mozart, era Wolfgang no sé qué, era un profesor alemán, pero no recuerdo su apellido. El cual él está en la UNAM, en la Ciudad de México, y en la rotonda esta del Ángel de la Independencia Ujú, él diseñó cuando se creó la rotonda, cuando recién comenzó, él analizó el modelo matemático detrás de la rotonda y determinó que eventualmente, tras creo que eran unas 5 o 6 horas, nos contó, la rotonda iba a colapsarse. Es decir, el tráfico iba a ser tal que iba a ser imposible destrabar esa cosa sin meter mano de por medio ahí de estar sacando carros y la fregada, pero no iba a haber ya un flujo natural de las cosas. Entonces, él nos menciona que en cuanto descubre eso, inmediatamente lo publica y esto se va a los periódicos de ahí de la ciudad y todos los nacionales y demás, de que matemático de la UNAM predice que proyecto de tantos miles de pesos, perdón, de millones de pesos no sirve. Entonces, él nos contaba del miedo, ¿no? Que tenía de, ¿y si me equivoqué? A final de cuentas, no se equivocó. Efectivamente, después de 6 horas de que funcionó la rotonda, se trabó por completo. Pero aquí hay algo. Ya el mero hecho de que el doctor haya publicado y se haya apresurado a publicar ya es un acto ético, es decir, ya es un acto que se puede someter a la ética y que se podría investigar el hecho de, bueno, y fue bueno que lo publicara, fue malo que lo publicara. Ahora, este es un caso pequeño y que ahorita me saltó a la mente, pero por ejemplo, hay otros tipos de casos como el caso Cobalto 60 de aquí de Ciudad Juárez, es decir, el caso de Cobalto 60 lo conocí de forma directa por el director de en aquel entonces me parece que es el Instituto de Radiación de México. El director de aquel entonces se encargó de forma personal del caso y en una conferencia nos estaba platicando cómo fueron sus procederes y hablaban al respecto de que sacaban a la gente de sus casas y demás, que para investigar y todo, y que se desalojaba a la gente, se les reubicaba en otra parte, etcétera. Y ahí ya todo eso ya tiene una carga ética. Es decir, la carga ética viene desde el mero inicio. ¿Por qué estás manejando una fuente radioactiva y por qué la estás dejando sin supervisión en un hospital? Siendo que el físico médico de ese hospital, que es el encargado de manejar la fuente radioactiva, debía de estar ahí. ¿Por qué ujú, no estaba? ¿Por ujú. qué se vendió? ¿Quién asesoró? Sí. Es decir, todas estas cuestiones ya son éticas y que se entrecruzan con el aspecto de la física. Ciertamente sí haría falta una formación ética dentro de la física, pero fíjate que más que ética yo mencionaría filosófica. Ujú. Y aquí es donde entra la segunda conferencia que te digo que me llamó la atención. Se llamaba, y esta me acuerdo bien porque hice un coraje tremendo en esa conferencia. Se llamaba La ciencia contra el terrorismo, los no sé qué, los fraudes bancarios y los fraudes religiosos. Entonces estaban hablando acerca de el doctor empezó a presentar y culminó su conferencia hablando del retrato de la Virgen, bueno, el retrato del cuadro de la Virgen de Guadalupe Claro. diciendo de que le habían puesto ahí que un espectrómetro y no sé qué, y que análisis de por rayos X y todo, y que habían determinado de que ese cuadro se repintaba cada tanto tiempo. Sí. Y pues yo me quedé así como que, bueno, pues será el sereno, ¿no? O sea, será el sereno. El cuadro de la Virgen de Guadalupe puede ser verdad, puede ser falso, y a final de cuentas es solamente una advocación más entre muchas que tenemos. No Ujú. es dogma de fe. Pero él utilizaba esto para saltar del ataque a la advocación ahora al ataque por completo a la fe. Es decir, no, y es que como el cuadro de la Virgen de Guadalupe es falso, Dios no existe. Entonces fue ahí donde te quedas, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿qué rollo? Y se puede comprender, ¿no? Este tipo de fallos que tienen precisamente por una falta de formación filosófica dentro del área científica. Nos especializamos tanto en la matematización, en las matemáticas, en la abstracción lógica, etcétera, en la formalización de los postulados físicos en forma de leyes y nos olvidamos de todo el resto de cosas que hay detrás. Oye, bueno, siguiendo con esta línea que estás, ya que has metido de nuevo la relación con la filosofía, me voy a adelantar un poco a las preguntas para poderte preguntar algo que antes de que se nos acabe el tiempo quiero que lo podamos platicar. Em, y obviamente te voy a pedir tu opinión sobre alguno de los conceptos que voy a utilizar, tú cómo lo definirías. Pero bueno, eh, la filosofía y la ciencia estuvieron unidas literalmente hasta
¿qué diríamos? Como el siglo XVIII posiblemente empezaron a separarse como tal. Los científicos y los filósofos eran la misma cosa en un principio, como decíamos Aristóteles. Realmente, bueno, el concepto que utilizaba Aristóteles sobre la ciencia se aplicaba tanto para filosofía como para hoy las ciencias empíricas que tenemos. Y los científicos se llamaban a sí mismos filósofos de la naturaleza, ¿no? Que era lo que realmente ellos eran, no se consideraban físicos, biólogos, químicos, sino que había un pensamiento más generalizado acerca de la naturaleza y su relación, y una relación totalmente unida con la filosofía, ¿verdad? Al punto que realmente, pues el nacimiento de la ciencia está totalmente determinado por la influencia de la filosofía. La ciencia, como hoy la entendemos, por la influencia filosófica, es decir, la filosofía, perdón, la ciencia tiene ciertos presupuestos, o sea, se refiere a que presupone cosas, el científico tiene que presuponer cosas, o el hacer científico presupone ciertas cosas que le permiten hacer ciencia. Por ejemplo, que el mundo se puede conocer. El científico tiene que presuponer que el mundo se puede conocer para poder hacer ciencia, si no estaría sentado sin hacer nada en su laboratorio. Bueno, esta presuposición es realmente filosófica, o sea, la filosofía imprime ciertos presupuestos a la ciencia que la hace posible que nazca, ¿no? El nacimiento del método científico presupone ciertos, bueno, ciertos principios filosóficos, etcétera, 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 que no nos vamos a meter tal vez en esto en su totalidad. Y bueno, de cierta manera, realmente lo que ha pasado después del siglo XVIII pues ha sido una especialización de las ciencias a tal punto que y bueno, de todas las ciencias en general, como ya hemos dicho, las humanas, las empíricas, o no sé cómo se le pueden denominar a las otras, ¿verdad? Pero ha llegado a un punto de hiperespecialización, a tal punto que ya un filósofo no sabe perdón, de física, un físico ya no sabe de filosofía, un biólogo sabe poco de física, pero no sabe de física totalmente. Un químico no es experto en física, ¿verdad? Como antes así lo eran, ¿verdad? Sabían de todas las ciencias un poco o mucho y hacían sus teorías a partir de ello, ¿no? Eh, y bueno, la ciencia y la filosofía siempre se complementaron hasta a partir de estos siglos en que no solamente por la hiperespecialización, sino por problemas políticos, económicos, etcétera, etcétera, se fueron separando al punto de que hoy no entendemos cómo es que están unidas, ¿no? No, o cómo es que se pueden unir. Y eso ha traído a paso a un tema que es el que te quiero preguntar, que es de que la gente, bueno, el mundo científico ha caído en el punto de entender que la filosofía pues es inútil o otro tipo de ciencias que no sean empíricas son inútiles, no sirven para nada. Y tú ya lo mencionabas ahorita un poco, que le llamamos el positivismo científico, ¿verdad? Pero me gustaría que tú nos explicaras un poco más qué es el positivismo científico para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender y cómo es que funciona hoy en nuestra vida cotidiana. O sea, primero que me explicaras cómo funciona hoy ese positivismo científico en el mundo de las ciencias, o sea, en las escuelas, en la academia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo pueden reconocer? Uy, ¿cómo lo Eso pueden es lo bueno reconocer? Pues muy fácil, métanse a National Geographic en un capítulo de Cosmos de Neil deGrasse Tyson y escuchen lo que dice, ¿no? Este, muy bien, ¿qué es el positivismo científico? El positivismo científico tiene un nombre más corto llamado cientificismo, y es la postura epistemológica que te va a decir que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, entendiendo ciencia o entendiendo científico, haciendo referencia a ciencia en la versión de todo aquello que tenga en su núcleo, bueno, que tenga un núcleo empírico-métrico, es ciencia. Es decir, la física es el paradigma por excelencia. La química, la biología, todo lo que sea científico en el sentido empírico-métrico, eso es ciencia. Entonces, el cientificismo lo que intenta es erradicar o sacar de la jugada a todas las demás ciencias o lo que nosotros hasta ahorita hemos estado concibiendo como ciencias, llámese, por ejemplo, el derecho, las humanidades, la filosofía, la lógica misma
aunque tal vez ellos no estén tan de acuerdo, ¿verdad? Pues la lógica misma termina estando por fuera, las matemáticas también ya no son ciencia, ya no cuentan como ciencia, este, la metafísica, digo, el positivismo científico, el cientificismo nació en un intento de erradicar la metafísica, es decir, para erradicar la metafísica se le dio un auge a todo lo que tendría que ver con la filosofía de naturaleza, en este caso la física. La teología, sobre todo la teología natural, la capacidad de la reflexión racional de Dios por la mera luz de la razón, quedaría totalmente fuera de cualquier tipo de conocimiento científico. Y en general, todo lo que no entre dentro de la descripción que acabo de dar, se descarta como ciencia. Ujú. Ahora, aquí más bien habría que analizar un poco del cómo se relaciona la filosofía con la ciencia, cuál es la relación que hay entre estas dos. Y tú mencionaste ahorita algo muy interesante que decías, antaño las filosofías y la ciencia estuvieron fueron una o estuvieron muy juntas y a día de hoy las hemos separado. Y yo te diría, bueno, es verdad, las hemos separado, pero no es de que antaño hubieran sido así y que ahora ya no, sino que la filosofía sigue siendo una ciencia. La filosofía es una ciencia tal cual. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho que era ciencia? El conocimiento de las cosas por sus causas. Y la filosofía busca el conocimiento de las cosas por medio de las causas supremas. Es decir, aquí hay que distinguir entre dos tipos de causas. La causa secundaria, también llamada próxima, la cual es, como, es, si lo queremos ver en una forma sencilla, una explicación de un fenómeno, de un evento natural, por decir alguna cosa, pero es una explicación que no termina por agotar el ser de esa cosa, o no termina por agotar la explicación, no termina por explicártelo, te lo explica, pero desde ciertos puntos de vista, desde ciertas perspectivas. Por Ajá. ejemplo, mi café. Una causa secundaria de mi café sería el análisis de las moléculas del café, un análisis químico, para ver cómo es que se desarrolla la cafeína. Ese podría ser una. Es una causa, es un conocimiento científico, pero no termina por agotar el ente. ¿Por qué? Porque yo puedo también analizar las moléculas del café desde el punto de vista de la mecánica cuántica y te puedo decir cómo es que interactúan las partículas subatómicas que a final de cuentas van a dar forma a la estructura molecular del café. Ujú. Es otra explicación, igual, científica, pero una me da una perspectiva que la otra no. Ujú. Ahora, la filosofía tiene la característica de que te va a estudiar las cosas por las causas supremas, es decir, va a apuntar a explicar el porqué del café y el para qué. Es decir, me va a dar la esencia misma del café. Tal vez no es tan precisa o tal vez no es matemática, pero sigue siendo una causa y me sigue dando otra perspectiva que tal vez, bueno, no me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? Yo tengo mi postura personal al respecto. Tal vez no termina de agotar el ser o no termina de agotar el ente, pero apunta a hacerlo. Y es una explicación muchísimo más general y más universal que cualquiera de las otras que podemos haber visto. Entonces, no es de que la filosofía y la ciencia sean dos cosas separadas, sino que la ciencia la podemos ver como una categoría en la cual entran muchas disciplinas y dentro de la cual entra la filosofía. Ahora, aquí más bien la pregunta, una vez habiendo aclarado esto, ¿cómo es que vemos el cientificismo a día de hoy en las escuelas y demás? De forma particular, yo pensé cuando entré a la carrera de física y que empecé a estudiar filosofía en algún punto de la carrera, pensé que me iba a topar con este problema, ¿no? Del cientificismo. Y vaya que fue mi sorpresa que los que eran menos cientificistas eran los profesores. Es decir, los doctores en física que yo dije, no, hombre, ellos son los que van aquí a decir, no, de que mi materia lo puede todo y que no sé qué, y que yo te puedo explicar todo, eran los que menos eran así. Eran los que más, cuando hablabas con ellos, se notaba la humildad y decían, es que hay cosas que se nos escapan y que no podemos explicar. Los alumnos, por otra parte, eran los que sí tenían este panorama cientificista muy marcado. Digo, te acordarás de la vez que te platiqué de esta anécdota, ¿no? Estabas yo discutiendo, era un neófito todavía en filosofía, no había empezaba mis estudios en filosofía apenas, y me puse a discutir con un compañero acerca de esto mismo, del cientificismo. Y él me decía, es que la filosofía está bien, pero le falta una cosa, experimentar. Le falta experimentar. Entonces, no es que la filosofía le falte experimentar, sino que su mismo, bueno, de hecho la filosofía experimenta, digo, es la simple aprehensión, ahí está, pero experimenta de una manera diferente a como se hace en el método científico. Es diferente, pero sigue siendo ciencia. Sí. ¿Cómo lo notamos en la cultura popular? Abran National Geographic, abran cualquier lugar de divulgación científica y normalmente
van a tomar una postura en la cual la ciencia es lo máximo, todo lo demás es reducible en última instancia a la física, y va a haber va a haber un reduccionismo, va a intentar haber ahí un reduccionismo de la cualidad a la cantidad. Sí. Es decir, a qué me refiero? Normalmente, y bueno, para muestra un botón, lo voy a poner por ejemplos porque es lo que más se me viene a la mente. Uno de los capítulos de Cosmos de la serie de Neil deGrasse Tyson, no la de Carl Sagan, la de Tyson, la nueva, habla acerca del color, de los colores de las cosas, y los va a explicar en base a las reflexiones y las refracciones de la luz que chocan contra los objetos y que llegan a nuestros ojos, y a partir de ahí se da toda una explicación cuantitativa, física de los electrones y todo ese asunto. Y sí, es decir, es una explicación que es válida, que está ahí, pero que nuevamente, la ciencia, la física, es una ciencia particular porque te da causas secundarias. Y esa explicación solamente apunta a las cualidades cuantitativas, perdón, a las cualidades cuantitativas, a las características cuantitativas de la materia. Pero el color también tiene su cualidad. Ujú, Lo que pasa es que el propio método de la física elimina la cualidad, la saca de ahí y deja solamente la cantidad porque es lo que le interesa. ujú, Pero, desde luego, esto no quiere decir de que la cualidad no exista. Cuando, por ejemplo, un ingeniero está diseñando un avión, está pensando en que va a meter personas al avión. ¿Y qué es lo que le interesa de la persona? ¿Cuánto pesa? Le va a interesar solamente el peso de la persona. Pero evidentemente, si yo les digo, a partir de mi diseño del avión y de que estoy considerando el peso de tantas personas, yo puedo de aquí determinar los gustos cinematográficos de cada persona. ¿Cómo? ¿Cómo se conecta una cosa de la otra? Desde luego que no se conecta, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la persona la estoy reduciendo únicamente a su peso, y la persona es más allá que un simple peso. La persona tiene su peso, claro, pero también tiene capacidades psicológicas, también tiene operaciones mentales, también tiene un ser racional, tiene muchas cosas que no entran dentro de la descripción de la física, por ejemplo. Y estoy nombrando la física no solamente porque es el área en el que me especializo, sino porque es el paradigma de todo el cientificismo. Toda la ciencia apunta a cómo hacer la física. En última instancia, el cientificista es lo que le conocemos como un fisicalista. ujú, Un cientificista termina diciendo que todo en última instancia se puede reducir a la física. Todas las ciencias se pueden reducir a la física. La química a la física mediante la interacción de las partículas fundamentales. La biología se puede reducir en última instancia también a la física, porque a final de cuentas somos materia. Todo se reduce a la física. Y eso es un error tremendo, porque estás quitando del marco muchas perspectivas que sí te dan otras ciencias. ok, ok, excelente. Em, Mira, tenía una pregunta que te quería hacer acerca de la vida de las personas, pero creo que ya me la respondiste un poco. Me la voy a saltar porque quiero que nos vayamos a una de las preguntas, yo creo que es de las más interesantes que quería conversar contigo, que es eh, la existencia de Dios y la ciencia, ¿ok? Ok. Mira, ¿conoces tú argumentos? Bueno, en fin, todos sabemos que la ciencia, últimamente, y a partir de estos, sobre todo estos científicos que yo mencioné al principio de la charla, que se han hecho muy famosos por los libros de divulgación científica que ellos han publicado. Bueno, la gente, para que sepan a qué me refiero con libros de divulgación científica, son libros fáciles de leer, bueno, de manera entre paréntesis, ¿no? Vamos a decirlo así, o entre comillas, perdón, fáciles de leer a comparación de que si alguien se pusiera a estudiar la ciencia por sí misma y llegar a las conclusiones propias a las que ellos están presentando, son como modos fáciles de platicarle a la gente, pues sus teorías o, sí, sus teorías científicas a partir de ciertos resultados que la ciencia o ciertos experimentos han dado, pues de modo ya profesional para que la gente lo pueda entender de manera más desmenuzada y pues se meta a la conversación, ¿no? Eso sería un libro de divulgación científica. Em, y estos científicos, sobre todo, que son los últimos que han publicado referente al tema de manera así, podríamos decir, famosa, han hablado del tema de Dios, este, partiendo de una postura, o más bien llegando a la postura de que realmente la ciencia puede comprobar que la existencia de Dios es absurda, ¿no? O no hay razones fiables para creer que Dios puede existir. Este,
y este espíritu de estos científicos, yo pienso que lleva permeando ya algunas décadas a la cultura de Occidente. Occidente, cuando yo hablo de Occidente me refiero a Europa y América, el continente americano, este, donde ha afectado de cierta manera la perspectiva de la gente, otra vez de la gente de a pie, los que no nos dedicamos a la ciencia, ¿verdad? Para entender que, bueno, la ciencia en sí misma, o hay una perspectiva de que piensa que la ciencia en sí misma tiene una cierta pelea casada contra todo lo que tiene que ver con Dios, con lo divino. Antes de entrar a la pregunta de si la ciencia puede o no puede conocer esto o hasta dónde lo puede conocer, me gustaría que tú me dijeras, Ángel, si conoces algunos argumentos a favor y en contra, de la existencia divina. Algunos tal vez que nos menciones uno, dos o uno y uno, que pueden decir, bueno, este argumento científico nos dice que Dios puede existir, este argumento científico nos dice que Ok. Dios no puede existir. A ver si hay algo que pudieras compartirnos con a la gente y a mí. Bueno, ay, ¿en qué dilema complicado me metes? Bueno, científico, ¿en qué sentido te lo preguntaría? ¿Científico en el sentido de empírico métrico o en el de Físicos, es decir, causas? físicos, bueno, sobre todo la física, yo pienso que es la que probablemente Ok, tiene argumentos más cercanos, pero cual que sea, o sea, de los personajes que yo te mencioné, algunos son biólogos y desde la biología hacen esos argumentos, pero bueno, no sé si exista. Si no existe, si no lo conoces, pasamos a la siguiente, no pasa nada, ¿verdad? ok, mira. No, 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 te lo preguntaba no porque no conociera, sino porque a final de cuentas, si lo iba a tomar desde el punto de vista de ciencia, como conocimiento por causas, te diría todos los de la filosofía. Te Sí, diría claro. todos los que conozco desde la filosofía, ¿no? Y desde la metafísica, que a final de cuentas es la ciencia encargada de estudiar a Dios. O bueno, el ser de las cosas que eventualmente vas a llegar a Dios en última instancia. Ok, pero restringiéndome en la física. Uf, mira, conozco intentos. Pero dado que pero para esto tenemos que hablar un poco antes del cientificismo y de lo que yo estaba diciendo. La ciencia empiricométrica tiene sus límites descriptivos y sus límites explicativos. Tiene estos dos tipos de límites. La ciencia tiene un límite descriptivo de la naturaleza en tanto el científico moderno, el físico moderno, capta la naturaleza y con eso que capta lo traduce a un lenguaje matemático, el cual elimina ciertas cosas de lo que él capta de la naturaleza y conserva la parte cuantitativa y todo aquello que se pueda meter en una ecuación. De entrada ya hay un reduccionismo ahí, es decir, la física ya pierde cierta información. Mariano Artigas, el filósofo, doctor en filosofía y doctor en física y también sacerdote Mariano Artigas, de la Universidad de Navarra, mencionaba en su libro Filosofía de la Naturaleza que la parte más precisa de la física es la parte menos informativa de ella, y es precisamente el modelado matemático. Entonces, tiene sus límites descriptivos y tiene también sus límites explicativos. La ciencia no puede explicarlo todo. Es decir, Lawrence Krauss tiene un libro en el 2012 que sale que se titula Un universo a partir de la nada. A Universe from Nothing, creo que se llama en inglés, An Universe from Nothing, en el cual menciona, abriendo el libro, lo abres en el prólogo del libro, él menciona que el objetivo de su libro es dar una explicación total, fundamental, con una teoría del todo, de por qué el universo existe y de cómo Dios queda fuera de todo este panorama. Entonces, eventualmente vas leyendo el libro y cuando llegas al final del libro, Lawrence Krauss empieza a decir de que el vacío cuántico y la fregada y que esto y que el otro, y empieza a decir de que de las fluctuaciones cuánticas puede emerger el universo a partir de ciertas probabilidades y demás, pero él termina reconociendo de que dice, bueno, pero es que el vacío cuántico no es nada, no es la nada. El universo no surge de la nada. Y de hecho, para los que estudiamos filosofía, Parménides ya lo decía, ¿no? El ser es y el no ser no es. Entonces, o sea, no descubrió nada nuevo Lawrence Krauss, simplemente se topó con el dilema de Parménides. Ahí estaría, por ejemplo, un primer intento, un argumento en contra de la existencia de Dios a partir de la física, que notamos de que es totalmente impotente, porque a final de cuentas lo que va a terminar concluyendo Lawrence Krauss es de que la física, si lo queremos ver en este sentido, las explicaciones científicas solamente son patear el balón hacia atrás. Dice, es que si empezamos a preguntar de, ay, es que ¿por qué la ley de la gravedad? Vamos a descubrir que existe
estoy suponiendo, ¿no? Todavía no se comprueba. Una partícula como el gravitón, la cual tiene sus propiedades y que da origen a la gravedad. Y si te preguntas el por qué, del gravitón va a surgir otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y te vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y dice Lawrence Krauss y lo afirma al final de su libro. A final de cuentas, las explicaciones científicas y físicas del origen del universo únicamente son ir pateando el balón hacia atrás y podemos ir demostrando cada una de ellas científicamente hasta que nos aburramos y ya no queramos preguntar más. Pero evidentemente, para nosotros que estudiamos epistemología y nociología, nos damos cuenta de que un tipo de explicación de esas viola el principio de razón suficiente, el cual nos dice que debe de haber una razón suficiente y necesaria del porqué de las cosas, y al violarlo, pues ya no existe dicha razón y no estamos explicando nada en absoluto. Ujú. Ahora, eso sería el punto de vista ateo, ¿no? Que también Stephen Hawking tiene una grandísima tontería en su libro, El gran diseño, donde menciona que la filosofía está muerta, ¿no? Que abre con eso el libro, la filosofía está muerta y te quedas así con cara de Cristo bendito. Por ahí, por acá atrás tengo, creo que es el libro, tengo el libro del gran diseño de Stephen Hawking y varios libros divulgativos de física y otros tantos ya más académicos, pero una parte del libro de Stephen Hawking menciona lo siguiente. Dado que existe una ley como la gravedad, el universo puede, y de hecho lo hizo, Ujú. crearse y venir a la existencia desde la nada. Ok. Entonces, esta es la conclusión de todo un planteamiento que te va haciendo en el libro. Evidentemente, para cualquier físico que escucha esto y que tiene la concepción aristotélica de la ciencia y de la naturaleza, es una reverenda tontería lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque la nada nada es y de la nada nada sale, ex nihilo nihil fit. No puede, la nada nada es y como es nada, pues o sea, incluso hablar de la nada es complicado porque ya es reificarla, ya es convertirla en ente. Pero tenemos la noción de que la nada nada es, el no ser no es de Parménides. Creo que aquí me estoy metiendo un poco en un lenguaje un tanto técnico, pero es que es la manera en la que se puede explicar porque de otra manera seríamos ultra imprecisos en este aspecto. Sin embargo, ese libro, El Gran Diseño, está basado en un artículo que él publicó mucho tiempo antes, o me parece que lo publicó en conjunto, no recuerdo bien, pero publicó un artículo científico en una revista prestigiosa de física al respecto de esa teoría que él está diciendo, y adivina qué. En ese artículo no menciona la nada, la parte de su super conclusión de que surge a partir de la nada, no, dice a partir del vacío cuántico, pero el vacío cuántico no es nada, porque el vacío cuántico, aunque esté vacío, ya tiene una estructura, tiene una topología, tiene algo, tiene ahí unas características materiales de las cuales puede emerger algo nuevo, pero no es nada. Entonces, en primer lugar, ahí Stephen Hawking, en el argumento que está utilizando en su libro, pues no sirve, porque el concepto de nada que está manejando no es la nada filosófica, no es la nada que está presuponiendo, cambia de definición. Al inicio del libro habla de la nada como la nada filosófica y después cambia de definición de forma arbitraria y de forma ahí medio escondida para el lector que lee divulgación, pues evidentemente no está enterado, ¿no? De las definiciones formales y se la traga, ¿no? Se la cree, ah, no, sí, es que viene de la nada. No, claro que no. Te cambió la definición a medio punto. Entonces, ateos, sí hay que sirvan es otra cosa, es decir, desde la física. Pero lo mismo pasa desde el punto de vista teísta. A ver, ¿Argumentos teístas? Sí hay. danos un ejemplo. Uno teísta, danos uno. Tu ¿Uno favorito. teísta? Por ejemplo, el clásico. El Big Bang demuestra el inicio del universo. Y como estamos hablando de un inicio, entonces tuvo que haber un t igual a cero. Y como hay un t igual a cero, entonces hubo un momento en el que el universo comenzó a existir. Y si Este el igual a universo ser tiempo cero. tiempo cero, un tiempo en donde comienzas a contar uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Este, ok, perdón, perdí el hilo del argumento, ok. Entonces, como el universo comenzó a existir, hubo un tiempo en el que el universo no era. Pero si el universo comenzó a existir por el principio de causalidad, sabemos que el universo tiene que tener una causa, y esta causa es Dios. Ok. Si te das cuenta, el argumento lo estoy ya combinando con un aspecto filosófico. Ujú. Es decir, no es puramente científico. La parte científica es la mitad del argumento. La parte filosófica es la otra parte y es la parte más potente y con la que sí estoy de acuerdo del argumento. ¿En dónde falla? En la parte física. El Big Bang no es el comienzo del universo. Es un malentendido que hay. Es decir, si te tomas la relatividad general en serio y te tomas la mecánica cuántica en serio, el comienzo del universo
no se puede rastrear en el Big Bang. El Big Bang es una singularidad, pero a partir de ahí, una singularidad es precisamente, una singularidad es un espacio, o bueno, un espacio, vamos a decirlo, es una entidad en Ujú. el espacio y en el tiempo en el cual las leyes de la física se rompen. Ya Ok. no puedes utilizar la física que tenemos porque ya no tiene sentido los datos que vas a sacar de ahí. Por Ok. lo tanto, ya no puedes dar explicaciones a partir de ahí. Y muchos tomaron esto como que, efectivamente, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó todo porque es una singularidad. No necesariamente. ¿Por Ujú. qué? Porque ¿qué pasaría si estamos sacando la teoría de sus límites explicativos? Es decir, si yo pongo a prueba la teoría de Newton, yo puedo llegar a singularidades a partir de la teoría de Newton, las cuales me las resuelve la teoría de Einstein. Claro. Si yo utilizo la física de Aristóteles, yo voy a llegar a singularidades en la física de Aristóteles que me la resuelve la teoría de Newton. Ujú, ujú, Entonces, con Einstein, ¿por qué la singularidad tendría que ser el principio del universo? Hay ujú. un salto ilegítimo ahí entre la premisa y la conclusión. Sí, Para sí, que sí. este argumento funcione, que es el argumento Calam, es el Calam el que acabo de proporcionar, no lo tienes que defender desde la ciencia, tienes que partir desde puras concepciones metafísicas para poder llegar a una conclusión de la existencia de Dios, la cual sea totalmente válida y verdadera, correcta, pero no desde la física. El filósofo William Lane Craig, por ejemplo, intenta defender el argumento cosmológico Calam a partir de la segunda ley de la termodinámica y a partir del teorema Borde-Wood-Vilenkin, el cual te va a decir de que el universo necesariamente tiene que estar acotado hacia el pasado, es decir, tiene que haber un límite hacia el pasado en el universo. Es sumamente complicado afirmar de que son ya cuestiones ya decisivas Ujú, finalmente. Por eso te digo, desde la física, un argumento físico para la existencia de Dios, hay intentos que se entremezclan con filosofía ujú. y que para que lleguen a su máximo poder se tienen que necesariamente que mezclar con metafísica, pero per se, por sí solos, también son impotentes. Entonces diríamos, Ángel, que Dios está más allá de la frontera de la ciencia. Definitivamente, definitivamente. La ciencia empírica no puede, no puede opinar ni afirmativa ni negativamente acerca de Dios. Va a dar evidencias que le van a ayudar al filósofo a sus indagaciones, Ujú. pero no va a dar conclusiones acerca de eso. Ok. Y entonces, bueno, que la ciencia está más allá, perdón, la existencia de cualquier divinidad no puede ser afirmada o negada por la ciencia empírica, es decir, nos referimos a la física, la biología, la, la química, que siempre son las únicas que me acuerdo, a la astronomía, este tipo de ciencias que están más allá, perdón, que buscan datos, cuando decimos empíricos, tal vez no lo explicamos de esta manera, o sea, son cosas que puedes experimentar y te van a dar datos. Y si utilizas un método científico, lo sacas y te va a dar, perdón, lo que salga de ahí, esos datos, a eso se refiere lo empírico, ¿no? Lo que puedes comprobar desde los métodos de la ciencia, que es lo que Sí, sí, sí. comúnmente la gente entiende como verdadero o falso muchas de las veces cuando dices, es que la ciencia lo prueba, mira, la ciencia lo prueba porque aquí te lo está diciendo esta revista científica o esta noticia, lo que sea, lo que sea. Dios no puede ser metido no lo puedes meter en un laboratorio. No, No, desde luego que no. O sea, Dios, mira, por mera definición de ciencia, por mera definición de la misma ciencia. Las ciencias particulares, como las que acabas de mencionar, buscan causas secundarias. ¿no? Dios no es una causa secundaria. Dios es una causa suprema. Porque si tal cosa como Dios, si existe un Dios, ese Dios explica toda la realidad y Mm, por lo tanto ya es una causa suprema. mm, Y una causa suprema escapa por completo a la metodología de investigación de una ciencia particular como la física, como la astronomía, como la química, etcétera. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de buscar las causas supremas de las cosas? La filosofía. Por lo tanto, la filosofía es la ciencia propia que necesitamos utilizar para poder hablar acerca de Dios. Y de hecho, esto ya lo sabían los antiguos. Tú los acabas de mencionar, los filósofos de la naturaleza, los filósofos de la fisis, a los cuales Aristóteles les llama teólogos. La filosofía, desde sus meros inicios, fue concebida como la ciencia que se encargaba de estudiar el absoluto. Llámese apeirón, llámese agua, en el caso de Tales de Mileto, llámese fuego, llámese viento, llámese lo que tú quieras, logos, lo que sea. La filosofía era la ciencia encargada de estudiar el absoluto. Todo lo que de ahí surgía
partía del absoluto. Entonces, en general, sí, lo que acabas de mencionar, escapa por el mismo método. Y no está mal, no está mal, digo, que escape. A final de cuentas, nosotros no decimos que un detector de metales es inservible solamente porque detecta metales. No, claro que no. Tiene su uso, tiene su utilidad. Las ciencias particulares tienen su uso, tienen su utilidad. ¿Por qué? Porque nos facilitan ciertas cosas. Digo, ahorita la razón por la cual tú y yo estamos aquí hablando es por un desarrollo científico por parte de las ciencias particulares. Pero, pero hay que reconocer que tienen sus límites y nunca hay que perder de vista esto. La física es aquella ciencia que siempre está intentando empujar a llegar como a causas supremas, quiere llegar a causas supremas, pero en el momento en el que quiere llegar a causa suprema, ya no es física, ya es filosofía. Y eso es algo que a los físicos se les olvida. A Stephen Hawking, en su libro, la afirmación de que la filosofía está muerta y todo lo que menciona ese libro, Hawking no se da cuenta de que no está haciendo física, está haciendo filosofía. Una filosofía muy mala, pero filosofía a final de cuentas. Claro. Y sabes que algo más que muchas veces la gente no se da cuenta y que me gustaría agregar a tu reflexión y que los científicos muchas veces no se dan cuenta, es que ni siquiera los métodos que ellos utilizan para hacer ciencia pueden comprobar la existencia de su misma disciplina, es decir, o la explicación de su misma disciplina. Ellos no pueden definir, por ejemplo, un físico por los métodos de la física por los cuales hace física, no puede definir lo que es física, es decir, lo que es la ciencia física. No puede definir un biólogo, no puede definir por el método científico qué es la ciencia biológica. Esto lo hace una ramificación de la filosofía llamada filosofía de la ciencia, que un científico lo puede hacer en sede filosófica y un filósofo lo hace pues en sede de filosofía de la ciencia. Es decir, ni siquiera los métodos propios de las ciencias pueden definir a la ciencia por sí misma o regular hasta dónde es su alcance, más que una reflexión filosófica. Es decir, esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, lo que hace Hawking en su libro, es en sede filosófica, porque no estamos utilizando el método científico para poderlo resolver. Es decir, lo estamos haciendo a través de conclusiones lógicas perdón, conclusiones a través de premisas lógicas. Entonces, es interesante que la gente se ponga a pensar, o sea, que a veces, y eso era una de las preguntas que me brinqué, que a veces, y sobre todo después del tiempo de COVID, que metimos dentro de nuestras casas un lenguaje hasta cierto punto científico, porque hablábamos de cosas de la medicina, y bueno, sobre todo la medicina, ¿verdad? Nos metíamos en cuestiones de virus, en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de qué es un contagio, de qué medidas tenemos que utilizar, etcétera, 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 los orígenes de ciertas vacunas o químicos. Y hay veces que yo he sentido que en las familias o en el lenguaje común de a pie, nos hemos metido como en un mundo en el que con más fuerza en lo de a pie, hemos querido darle un lugar muy grande a la ciencia en nuestras vidas, el cual lo tiene, es decir, la ciencia tiene un impacto gigantesco en la vida diaria que tenemos, pero a veces de un modo nuclear, es decir, que tomábamos decisiones basadas totalmente en lo que un científico nos decía, ya no tanto la ciencia, sino en lo que un científico nos decía, o alguien que estaba representando la ciencia nos decía. Por ejemplo, se paraba a cierta persona ahí a un lado del presidente o de ciertos presidentes, y si esa persona encargada de la cuestión médica de un país decía es A, mucha gente decía es A, y hasta al punto de pelearse con la familia que no creía que fuera A, sino fuera B. Y los dos, tanto el que decía A como el que decía B, no tenían modo de comprobar que lo que estaba diciendo ese señor fuera verdad o fuera mentira, y no saben o no logran entender que a veces la ciencia, así como se entrelaza con la filosofía, se entrelaza con la política, y eso es algo que nos enseña muy bien la película de Oppenheimer. Oppenheimer, ¿no? Cómo es que la ciencia se entrelaza con la política, y a veces hay que ser cuidadosos con ciertas cosas que afirmamos sin tener modo de poderlo en, pues defender en su totalidad o no defenderlo en su totalidad. Pero bueno, y punto, y algo claro de esto, pues es la existencia de Dios también, ¿no? Es decir, la existencia de Dios también tiene mucho, perdón, desde la perspectiva de la ciencia, la existencia o no existencia de Dios también tiene mucho que ver con la psicología del científico, es decir, la historia de ese científico,
qué vivió ese científico, por qué él está en contra de la existencia de Dios o a favor de la existencia de Dios, o qué cosas había detrás, políticas, qué estaba pasando detrás de la vida de ese científico en su contexto, no sé, histórico, ¿verdad? Lo cual lo lleva a afirmar o a negar que existe Dios. Y a veces nosotros leemos el libro o leemos o escuchamos, vemos el post en Facebook o la frase en Facebook, ¿verdad? Sin, sobre, no sé, dando una opinión de tal científico acerca de la existencia o no existencia de Dios, pero no nos ponemos a ver que hay todo un contexto detrás, por los cuales el científico está llegando a sus conclusiones o quiere llegar a esas conclusiones, que bueno, a veces hay que tener cuidado con lo que afirmamos o negamos acerca de Dios u otras cosas, ¿no? Desde la ciencia. Y ya para terminar, Ángel, me gustaría que me dijeras algo, ya más personal tuyo. Tú eres católico. Sí. Como ya lo he mencionado, eres católico, y bueno, tu vida está atravesada por la ciencia y por la creencia en Dios también, específicamente la creencia en Dios desde la religión católica, cristiana católica. Em, ¿Podrías explicarnos, para ir cerrando ya bueno, no es una entrevista, pero parece que sí son un poco entrevista, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos cómo concilias tus dos facetas en un mundo donde la ciencia y Dios no se llevan de la mano? Este, ¿Tu fe te ha afectado a tu carrera científica? ¿Y cuáles son los conceptos o argumentos filosóficos propios tuyos que respaldan tu creencia en Dios? O sea, es decir, que te afianzan desde tu ejercicio de la ciencia científico en tu creencia en Dios, de que Dios existe. No sé si me estoy explicando nuestras preguntas que te estoy haciendo. Ok, sí, sí. Bueno, primero, ¿cómo concilio ser físico y ser cristiano al mismo tiempo? Muy sencillo, porque el cristianismo es una religión que en sí misma tiene un núcleo racional extremadamente fuerte, el cual da origen, y no solamente que da origen, sino que da sustento a toda la reflexión científica racional detrás del universo. El método científico, o bueno, el método científico, el cual yo estoy empeñado en decir que tal cual no existe, pero la ciencia tal cual nace a partir de una consideración de que el mundo es inteligible, Ujú, es decir, de que podemos entender el mundo, lo podemos aprender, lo podemos y existe una racionalidad detrás de eso. Y particularmente en la Edad Media, en el cristianismo, en la Europa cristiana medieval, se da precisamente este auge de las ciencias, de la reflexión filosófica, del escolasticismo y demás, a partir de la creencia de que existe un Dios racional que evidentemente crea un mundo racional. Entonces, mm, por supuesto de que a muchos les puede sonar chocante porque muy probablemente conocen la concepción cristiana fundamentalista de muchos círculos protestantes, sobre todo en Estados Unidos, en los cuales la religión y la ciencia están ultra peleadas y la ciencia es diabólica, aléjate de ahí y demás. Bueno, esa será su concepción, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con ella. Pero la concepción católica es una concepción de un Dios de fe y razón. El Papa San Juan Pablo II ya nos hablaba en su encíclica Fides et Ratio de que la fe y la razón son dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva a Dios. La razón sola te puede llevar hasta cierto punto a Dios, pero es cuando entra la fe en donde te terminas por elevar hacia Dios. ujú, Eh, un poco entrando a tu segunda pregunta de cómo afecta mi fe a mi carrera científica, pues evidentemente la ha afectado. Es decir, en la carrera yo siempre era al que todos volteaban a ver, ¿no? Cuando hablaban acerca de Dios y todo ese asunto y todos me volteaban a ver ahí. Este, mm, Te afecta ciertamente, no te voy a decir que de forma negativa o positiva, sino que simplemente a mí me ha afectado en virtud de mis líneas de investigación. Es decir, mis líneas de investigación son eminentemente filosóficas, metafísicas, de filosofía de la naturaleza, en donde intento combinar toda esta parte, ¿no? Intento combinar la física, la filosofía, particularmente en la cuestión cosmológica, el inicio del universo, y evidentemente por ahí se termina colando la existencia de Dios y se termina colando este debate, al cual cuando yo estoy actuando desde una postura meramente de investigador, profesional, pues no intento adentrarme a menos que ese sea mi objetivo, ¿no? Adentrarme a esa cuestión. Pero si yo intento hablar desde el mero punto de vista de la física, tengo que sacar en cierto sentido, a Dios del esquema, no porque no crea en él, ni porque lo esté negando ni nada, sino porque, como ya dije, a la física se le escapa y no puedo hablar de eso desde el punto de vista de la física sin caer en filosofía ya. Eh,
He conocido a quienes sí los afecta de cierta, de manera negativa, es decir, de que tal vez por sus creencias y demás no son bien vistos. A final de cuentas, pues bueno, son sesgos, ¿no? Que ya no está dentro de nuestro control, así como, por ejemplo, en una iglesia fundamentalista, un cristiano científico sería mal visto y pues lo correrían de ahí, le escupirían. Este, pues también en ciertos lugares académicos, entre comillas, es inconcebible la idea de un científico religioso o con religión. Ahora, la parte más interesante, los argumentos que respaldan mi propia fe, pienso yo que, O sea, ¿sí? bueno, filosóficos científicos me refiero. Ok, filosóficos científicos. Bueno, que respaldan mi fe, la mía personal, yo diría de que el fundamental es el argumento a partir de la experiencia personal. Ok. El encuentro vivo con Cristo es el principal argumento que yo tengo para predicar, para evangelizar. Evidentemente, este argumento tiene poca validez frente a una universidad o tiene poca validez en un debate académico y nunca lo voy a utilizar. Yo no voy a llegar a decirle a un académico, a un doctor en filosofía, de que Dios existe porque yo lo he sentido en mi vida. Ese argumento no sirve para los académicos. Se Ujú, burlarían de ti. Sin embargo, es el argumento más fuerte, tu propio testimonio, el que tienes para la gente de a pie, para la gente común. Es el argumento de tu propio testimonio de vida de Cristo. Dar testimonio de vida en Cristo es lo más fuerte que tienes para poder convencer a la gente de que Dios existe. Y ujú, a final de cuentas, no, esto no se trata de racionalizar de que si Dios existe, no existe ni nada. Se trata de evangelizar al otro. claro, Se trata de darle un encuentro vivo con Cristo. De nada me sirve que sepan que existe Dios si no se terminan encontrando con Cristo. De ujú, nada sirve. Tiene que haber esa parte del encuentro. Esa por la parte personal. claro, Evidentemente, también existen argumentos racionales que fundamentan mi fe, es decir, que están ahí, que no son tan, para mí, no son tan decisivos, bueno, son decisivos desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista intelectual, lo son. Desde el punto de vista emocional, y demás, y ya considerando otras partes de mi vida, tal vez no lo son tanto porque no los tocan, no tocan esa faceta. Pero desde el punto de vista racional te podría mencionar las 5 vías tomistas: la del movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia, la perfección de los grados de perfección y la teleología. Está el argumento cosmológico Kalam, que más o menos figuré en una versión un tanto ineficiente hace unos momentos. Está el argumento a partir de la moral, está el argumento a partir de la lógica, la existencia necesaria, los mundos posibles, es decir, hay demasiados. No, no podría, pues, tendríamos que tener otra plática más o menos de 2 horas para poder abordar siquiera uno de ellos. Existen ¿nos demasiados, podrías demasiados. explicar uno? Explícanos uno. Uno, uno sencillamente. Ok, ya más o menos prefiguré el El Calam, así público que no voy a agarrar. lo pueda entender uno. Uno Ok, que ya más o menos prefigura el Calam, que es el más sencillote, es el más simple, pero no es el más fuerte. Y como quiero enseñarle este video a mis alumnos, les quiero enseñar otro, ¿no? A partir de esto, porque ellos ya les enseñé el Calam y como que no les gustó. Entonces, vamos, ¿qué te parece si nos vamos con el argumento aristotélico? Estoy seguro que lo conoces. Es decir, el del acto el del acto y la potencia. Ujú, Para Aristóteles, el movimiento, es decir, el cambio de las cosas, se da por medio de un acto y una potencia. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. En este momento yo tengo aquí las luces encendidas de mi habitación, es decir, están en acto de estar encendidas. El acto es el ente en ese momento. Están en acto de estar encendidas, pero están en potencia de estar apagadas. Es decir, podrían estar apagadas. Puede existir este cambio de estar encendido a estar apagado. Entonces, el argumento aristotélico parte a partir del cambio, es decir, comienza en el cambio y tiene una peculiaridad: que puedes demostrar la existencia de Dios desde esta mera taza de café, desde este control de aquí o desde cualquier cosa que tengas en la realidad, puedes demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo va el argumento? Observamos que existe el movimiento, el cambio en el mundo, es decir, existen cosas que pasan del acto a la potencia. Sin embargo, si las observamos bien, te vas a dar cuenta de que este cambio de acto y potencia se da nada más en virtud de que hay algo que ya está en acto y ujú, que actualiza la potencia de otra cosa para que esté también en acto. ujú, Es decir, por ejemplo, yo estoy en acto de ser,
y actualizo el acto de este café tal vez moviéndolo del lugar o demás. O las partículas de la molécula de café están en acto de ser y actualizan la existencia del mismo café. Todo lo que ya está en acto es lo que puede actualizar algo que está en potencia. Hay ok, un movimiento de la potencia al acto en virtud de que algo ya está en acto. Ahora, aquí es donde entra la diferencia causal, es donde entran los diferentes formas de concebir la causalidad. Lo voy a explicar primero de forma sencilla y luego ya si nos queda tiempo profundizo. Este movimiento de acto y potencia no puede reproducirse hacia el infinito, hacia atrás, porque si no, nunca llegaríamos a la cosa en acto. Nunca llegaríamos al evento tal cual. Estaríamos hablando de un infinito finito, de un infinito terminado, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, debe de haber un comienzo en la cadena causal. Y este comienzo en la cadena causal es lo que Aristóteles le denominaba el motor inmóvil. Es decir, es un motor, una cosa que está en acto, pero es un acto puro. No tiene potencia, no puede llegar a ser algo, sino que ya lo es. Su naturaleza es mera actualidad, es un acto perfecto. ujú, Y a partir de aquí, puedes comenzar a hacer un análisis de las características que este acto perfecto puede tener y vas a ir derivando todas y cada una de las propiedades divinas. Unidad, omnipotencia, omnisciencia, trascendentalidad, espiritualidad, omnibenevolencia, todo lo que le asocies a Dios, los derivas de ahí. ujú, Llámale como quieras, llámale supercomputadora cuántica, llámale alien de quién sabe cuántas dimensiones, llámale como quieras, pero la realidad es que esa cosa que estás derivando de ahí, ese ente al cual llegaste, tiene las mismas características que Dios. Por ujú. lo tanto, Dios existe. Llámale como quieras, pero es Dios. Se hace como pato, ¿cómo se llama? Se mueve como pato y hace cuac cuac, ¿qué es? Pues es un pato. Es básicamente lo mismo. Ahora, muy rápidamente. Esto ya va a ser un poco más técnico y me lo quise pasar para dejarlo para el final. El argumento no bueno, hay dos tipos de causalidad para Aristóteles y para Santo Tomás, que son los que más proponen este argumento. La causalidad esencial y la accidental. Me voy a meter en una camisa de 11 varas, Tibu, a ver si me puedes ayudar para explicarlo. A ver, vamos a ver. La causalidad esencial también se le conoce como causalidad transitiva. Es decir, si yo tengo esto junto con esto y digamos de que acá tengo otra cosa, una transitividad es de que a final de cuentas mi mano que está aquí está conectándose con la taza que está acá en virtud de que hay una transitividad, es decir, están conectadas una con la otra. Sí, es como el calor. Si tú le pones, por ejemplo, un sartén al asador y lo dejas ahí y después tú le conectas al asador un alambre con aluminio recubierto y lo dejas ahí, eventualmente, por transitividad, el asador que está caliente va a calentar el sartén y el sartén va a terminar calentando el agarre de aluminio. Y si tocas el agarre de aluminio, te vas a quemar. Esa es la transitividad. La causalidad que propone el argumento es de este estilo, una causalidad transitiva. Ok, Mm, se puede, más que entenderlo en forma cronológica o en forma temporal, de irnos hacia el pasado, el argumento más bien va a proponer algo como lo que sigue. Ahorita yo tengo aquí mi monitor de computadora que lo está sosteniendo la mesa. ujú, ¿Qué sostiene la mesa? El suelo, o más bien el piso de la casa. ¿Y qué sostiene el piso de la casa? Los cimientos. ¿Y qué sostienen los cimientos? El suelo, la tierra. ¿Y qué sostiene la tierra? Pues el núcleo del planeta. ¿Y qué sostiene el núcleo del planeta? La gravedad o la estructura espaciotemporal. ¿Qué sostiene la estructura espaciotemporal? Y nos vamos ahí yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta descubrir la cosa que hace que todo esto esté en acto y es Dios. Y no necesito de que el universo exista, no necesito tiempo. Por ujú, eso es lo bonito del argumento. Es más complejo, es un argumento un tanto complejo, pero yo puedo demostrar que por el mero hecho de que esta cosa está aquí en este momento, también Dios tiene que existir. ujú, Y no necesito tiempo de por medio. ujú. Tibu, no Excelente. sé si, no No, sé no, si muy puedas. bien, muy bien. No, yo pienso que el modo en que lo explicaste está bien. Si alguien tiene dudas, pues pónganos ahí preguntas y con mucho gusto se las contestaremos. Cabe aclarar que estos son temas que, pues cada uno de estos temas, cada una de estas preguntas podríamos hacer un video entero solo de una pregunta, o sea, entonces intentamos hacerlo, o yo estoy intentando hacer este video de manera que ustedes puedan recibir esta información lo
más fácil posible, pero a veces hay temas que son difíciles de explicar en tan pocos minutos, pero esperemos y de alguna manera les hayamos transmitido como una introducción al tema, de la ciencia y la filosofía, pero yo pienso que obviamente quedan muchas preguntas al aire, muchos temas que hablar, muchas cosas que podríamos preguntarnos. Yo sé que habrá gente que quisiera decirnos, se equivocaron en esto, ustedes, o mi postura es contraria a ustedes de esto. Todo eso es bienvenido, me gustaría que lo pudieran compartir con nosotros. Y bueno, yo con gusto se los paso a Ángel, o ahí en el Facebook, si nos tienen en Facebook o en YouTube, pues con gusto les paso las respuestas de Ángel también, o mis propias respuestas. Este, y bueno, pues hasta aquí llegamos al video, Ángel. Me gustaría agradecerte con inmensamente, eternamente tu participación aquí, porque la verdad pienso que le diste una riqueza gigantesca a este capítulo del canal. Gracias por tu tiempo, gracias por todas las cosas que nos explicaste. Queda mucho que aprender, muchos temas que pudiste habernos explicado con mucho más, o sea, de muchas otras maneras, yo creo, de mucha otra información que nos pudiste haber dado, yo sé, pero bueno, esto es lo que tenemos ahorita. Espero puedas estar otra vez y podamos seguir hablando de estos temas, otros parecidos. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando por su paciencia, por darnos la oportunidad de robarles un poco de su tiempo. Unas últimas palabras que quisieras dar, Ángel, antes de irnos. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes, siempre que me digas y que ahí esté dentro del tiempo, aquí voy a andar. Me encanta siempre estar platicando de estos temas. Por ahí yo creo que algunos se comieron el clickbait del Prezi, De que de que vamos a pelear. de que nos íbamos a pelear y yo le dije, oye, pero ¿de qué nos vamos a pelear si prácticamente pensamos lo mismo y tenemos las mismas opiniones en filosofía? Sí. Entonces, hace como cuántos años te convertiste nuevamente al tomismo, hace como 2 años. Reconvertí. Bueno, yo entré a estudiar filosofía dentro del tomismo en el 2010, pero tuve por decirlo así, me fui por una línea un poco distinta, como unos 3 años, yo pienso 4 años, El lado oscuro de Tibu. lado oscuro, y volví en el 2020, en el 2020 volví, este, mm, bueno, habría muchas cosas que explicar, vamos a dejarlo así. Volví en el 2020, entonces son unos 3 años que estoy de nuevo en este camino. Realmente en la cuestión de la existencia de Dios nunca cambió. O sea, eso siempre ha estado ahí, y otras cuestiones morales siempre existieron. Tal vez eran cuestiones filosóficas que ahorita no dan tiempo. Tal vez un día he tenido planeado un día explicar mi paso de cómo fui de un punto a otro para hablar un poquito de la filosofía que está detrás de lo que yo pienso y cómo es que fui cambiando, pero eso ya da para otro punto, pero sí, hace como pues 3 años, casi ya, casi 4 años. Por eso te digo, hace tal vez 3, 4 años sí hubiéramos discutido en algún punto, en algunas cosas, pero pues ahorita no, se comieron un clickbait. Sorry, banda, si vieron eso. Sí. No, pero nuevamente, muchas gracias, Tibu, y de hecho, estoy ahorita terminando, bueno, ya ahorita que estamos terminando, estoy pensando en hacer algo parecido, ¿no? A lo que acabamos de hacer aquí ahorita, tú conmigo con la ciencia, pero hacerlo yo con la filosofía en Exurge Domine, contigo, hablar en vez de relación ciencia-filosofía, ahora hablar de filosofía-ciencia. Pero bueno, ya ahí sería cuestión de irlo planificando Voy a decir, así como tú dijiste en el video, Ángel, en el otro. Y váyanse para allá para verlo. arriba, vayan a este video porque no Aquí puedo estoy. responder aquí, pero no se crean. No, con mucho gusto, claro que sí, Ángel, con mucho gusto vamos y decimos que la ciencia no sirve para nada. Ah, te creas, no. Así como tú dijiste, ¿quién dices que dijo que la filosofía había muerto? Bueno, no A sé. Stephen Hawking, la ciencia ha muerto. Sí, así que la ciencia ha muerto, vamos a decir nosotros. Pero no, claro que no. Y claro que por supuesto que sí, vamos y platicamos de eso, Ángel. Muchas gracias Claro, por claro. estar aquí. Gracias de nuevo a todos. No olviden darle like, compartirlo a sus amigos. Y bueno, esperen más videos. Que estén muy bien. Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Bye bye.